Hola, ¿qué tal amigos de Restauración Nacional en Coronado y por qué no en otros sectores del país que nos estén observando a través de este video? Hoy tenemos el agrado y el gusto de visitar la oficina del diputado del Partido de Restauración Nacional en la actualidad, Fabricio Alvarado, quien amablemente nos ha invitado y nos ha cedido parte de su tiempo para conversar y también dar a conocer diferentes temas que queremos abordar con el actual diputado y además eventualmente candidato a la presidencia de nuestro país. Fabricio, primero que todo, muchísimas gracias. Un gusto volver a estar en contacto. Fuimos compañeros durante varios años en Repretel. Así es. Y qué bueno que ahora pues estés trabajando por un interés en común que tenemos quienes nos consideramos gente con valores en busca precisamente de promover valores y principios desde diferentes lugares. Así es. Muchas gracias por gracias a vos, Gustavo, y para mí es un placer, una bendición poder a través de esta entrevista pues expresarnos un poquito ante gente que estamos seguros que comparte sus principios y valores y con los cuales vamos a poder contar no solo en este momento sino a futuro para todas las luchas que estamos lidiando acá en la Asamblea Legislativa y en general en el país. Es probable que muchos de ustedes conozcan el rostro, la voz incluso de Fabricio Alvarado. Durante mucho tiempo fue presentador de Noticias Repretel, periodista también lógicamente, y además de un noticiero cristiano. Y hoy lo pueden ver llevando diferentes luchas por la bandera de la familia y de los valores a través de la Asamblea Legislativa y del Partido de Restauración Nacional. Pero queremos también conocer y que usted conozca un poco más sobre Fabricio Alvarado como persona. En este caso, Fabricio, entiendo que sos el mayor de 3 hermanos y que uno pensaría que el diputado siempre tuvo la vida fácil, la vida incluso de lujos, sencilla, pero entendemos que la realidad de Fabricio Alvarado después de sus 15 años fue muy diferente a eso que se puede pensar. Sí, así es. Viví en una familia muy estable hasta los 15 años, papá, mamá, nosotros 3, soy el mayor de 3. A los 15 años, precisamente como lo mencionas, pues se dio la separación de mis padres. Fue una historia compleja, una historia donde hubo agresión doméstica, donde hubo elementos que le hicieron muy trágica y muy difícil, y eso pues trajo un cambio no solamente en la estabilidad familiar sino también en la estabilidad financiera. A partir de ahí pues vino toda una etapa de varios años de luchas, no podría decir pobreza, pero sí escasez en algunos momentos, donde mi mamá, haciéndose cargo de nosotros, tuvo que pelearla y en el caso nuestro también, pues tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, trabajando, cogiendo café, lavando carros, en bodegas, acomodando cajas y ese tipo de cosas. Pues creo que son una etapa que yo valoro mucho de mi vida porque me enseñó mucho de lo que soy ahora, a luchar por las cosas, a que no todo te viene en bandeja de plata, muchas cosas hay que pelearlas. En la universidad en particular, por ejemplo, cuando estudié periodismo en la Universidad de Costa Rica, ahí tuve que pues acceder a una beca, luchar por una beca que gracias a Dios se dio y pues en medio de muchas ocasiones en que tuve que ir a la universidad con los pasajes exactos o hasta la mitad nada más, esperando que alguien me prestara la mitad para regresar a la casa, logramos salir adelante y bueno, después vinieron los medios de comunicación, que fue una puerta que estoy seguro que fue Dios el que la abrió para trabajar en televisión, particularmente primero en NC4 y durante 10 años en Noticias Repretel, que fue ahí donde fuimos compañeros. ¿Te criaste en un seno católico? Pues realmente no podría decir que católico, aunque pues la familia de mi mamá y de mi papá ambas pues abrazaban la fe católica. Mis papás no tanto, o sea, aunque pues afinidad había más con la Iglesia Católica que con cualquier otra, no fue una familia que yo dijera pues todos los domingos van a misa. Sí hice la primera comunión, sí me bautizaron, sí hice la confirmación, etcétera, etcétera, pero no fue como algo impuesto, digamos, sino que no fue que todas las semanas teníamos que estar ahí. Sin embargo, pues sí, y obviamente ya después de ya los 14 años, 15 años, me involucré, 14 años, me involucré en grupos católicos y ahí sí estuve muy metido en grupos católicos desde los 14 hasta los 29 años más o menos. Escuché en una entrevista que dijiste que aunque lógicamente buscabas ese principio cristiano, pero también vivías en un determinado momento con aquel dicho de que el que peca y reza empata. Así es, así es. En el caso particular mío, yo pues como te digo, durante muchos años pertenecía a grupos de pastoral juvenil, pertenecía a grupos de renovación católica, el grupo Jucare de Juventud Católica Renovada, estuve con ellos como 12 años y pues amo mucho a la gente que conocí ahí y respeto mucho a la Iglesia Católica, pero en el caso particular de mi persona, yo
pues sí, vivía una doble vida, que en la iglesia por un lado, pero también buscando llenar vacíos, creo yo, ¿verdad? Buscando sobre todo en el tema de las mujeres, y esto es parte de mi testimonio, un desorden en el tema de las mujeres muy fuerte, que hacía que todos los fines de semana tal vez yo, después de ir a la iglesia, me fuera a diferentes lugares a buscar eso, llenar esos vacíos que tenía desde la separación de mis padres. Yo me había convertido en una persona muy insegura, muy llena de complejos, de temores, muy agresivo, muy desordenado en asuntos de mujeres y muy desordenado en asuntos financieros también. Eso te iba a consultar, otro tema que ataca mucho al costarricense y sobre todo al joven, creo, y en algún momento también me pasó, ¿verdad? Porque dentro de la juventud uno no planifica muchas cosas. Así es. El tema financiero, incluso mencionaste en algún momento que te hiciste de muchas deudas tontas. Así es, así es. Yo fui financieramente sumamente desordenado. Y exactamente, me llené de deudas siendo soltero, imagínate, siendo soltero me llené de deudas millonarias con tarjetas de crédito, sacando préstamos en bancos y deudas que no podía pagar, comprando cosas con tarjetas de crédito que no necesitaba comprar. Es una cultura que a mí nadie me enseñó y por lo tanto pues fue difícil salir de ella, pero precisamente en la iglesia cristiana es donde yo aprendí el orden en todas las cosas. Dice un refrán que donde hay orden está Dios, ¿no? Y yo estoy seguro que Dios es un Dios que nos enseña en todas las áreas de nuestra vida, incluso en el área financiera. Entonces, en el caso de mi vida financiera, se empezó a resolver precisamente cuando yo conozco al Señor, le entrego mi corazón al Señor y Él me empieza a redarguir, me empieza a exhortar sobre la vida financiera que yo llevaba, porque debo decir que yo me convierto y algunas prácticas financieras las seguía aplicando exactamente igual. Cuando empecé a ser formado por Dios a través de hombres y mujeres de Dios, empecé a entender que si yo quería tener una vida feliz en la parte financiera tenía que ordenarme. Y Dios me dio una sed por pagar deudas. En principio no podía, pasé muchos años sin poder pagar deudas, pero Dios me dio una sed y poco a poco Dios fue trayendo. Y bueno, el hecho, debo decir esto como testimonio de vida también, el hecho de estar acá, cuando yo no tenía pretensiones políticas, cuando yo no soy de carrera política, el hecho de que Dios me haya traído aquí fue parte también una respuesta a Dios para lograr sacarme de esas deudas. Y yo creo también que si pues alguien está viendo este mensaje y está viviendo una situación, debe pedirle a Dios, pero debe también entender que no es solamente un milagro de que te llegue. Si debes 10 millones, que te lleguen los 10 millones a la mano para que los pagues. Porque es que no es solamente eso, es que además, si tienes una cultura de meterte en deudas, pagas los 10 millones y te vuelves a meter en otra deuda. O si tienes una cultura de no, si no tienes esa sed por pagar deudas, tienes una deuda de 10 millones, te llegó un negocio y te ganaste 1 millón. En lugar de ir a pagar la deuda, te vas a ir a comprar una pantalla y seguís con la misma deuda de los 10 millones. Entonces, la gente espera un milagro de 10 millones de colones, cuando Dios tal vez haga el milagro de 100.000 en 100.000. Tal vez Dios te empiece a dar para ir amortizando y sacarla y hasta el punto de que un día llegues a cero, pero tiene que existir esa sed para que entiendas que los recursos que Dios te pone a la mano es para eso precisamente. Una etapa también que nos quedó tal vez en el aire, luego de estar por 10 años en Noticias Repretel con una carrera periodística ascendente, tomar la decisión de retirarte de los medios de comunicación seculares y dedicarte también a otro de tus talentos, que es la música, y abrirte camino dentro de esa área. Sí, en el 2000 yo pues me hago cristiano evangélico en el año 2003, 2004, principios del 2004. Ya en ese momento yo tenía 4 años y medio, 5 años de estar en Repretel. Yo empiezo a servirle al Señor, empiezo a cantar y a predicar en diferentes lugares, y pues la cosa se fue haciendo como una bola de nieve, se fue haciendo grande. Había gente también que me hablaba de parte del Señor, en el sentido de que Dios en algún momento me iba a sacar a tiempo completo, algo que yo humanamente veía poco probable. Para el año 2009, para el año 2009, yo tomo la decisión de dejar el periodismo precisamente para dedicarme al ministerio y dedicarme a servirle al Señor, ya cuando sentimos que había una convicción de que en efecto había que hacerlo, ¿verdad? Y nos dedicamos a eso, la música, incluso me mantuve en medios de comunicación, pero ya con programas de corte cristiano, radio, televisión, programas de entrevistas, de testimonios. Nuestro ministerio, Dios lo ha llamado Metamorfosis, que quiere decir transformación. Entonces hemos querido llevar ese mensaje de que Dios te puede transformar y que Dios te puede cambiar a través de programas de testimonios. Entonces, desde el 2009 hasta el 2013 aproximadamente, o hasta el 2014, que fue el año en que entramos aquí en la asamblea, estuve prácticamente a tiempo completo dedicado al ministerio, a cantar, predicar, etc.
Hablemos, Fabricio, ahora de 2014 en adelante, lo que se hace, tu trabajo a nivel de Asamblea Legislativa, en un partido que sobre todo habla de valores, matrimonio tradicional. Ahora se habla mucho de temas de igualdad, se habla mucho de temas de aborto, todo es el tema del INAMO incluso, todos esos a grandes rasgos, proyectos y luchas que has dado. Claro, en el año 2014 nosotros entramos acá, yo entré a la Asamblea Legislativa con la convicción de darle continuidad a una defensa de la vida y la familia que de parte del Partido Restauración Nacional se hace acá desde el año 2005, el año en que nació el partido. Yo he entendido que este es un tiempo complicado, yo le decía a alguien cuando se abrió esta puerta y cuando empezamos en la Asamblea Legislativa, no fue fácil tomar la decisión de aceptar cuando a mí me invitaron a esto, porque cuando usted, yo siempre lo digo así, cuando usted es salmista todo el mundo lo quiere, pero cuando usted es diputado casi nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque estamos en luchas muy fuertes contra grupos, contra organizaciones poderosas, no numerosas, pero sí poderosas en el sentido económico y bulliciosas también, cuando se trata de tratar de impulsar matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando se trata de impulsar el aborto, cuando se trata de impulsar todas estas cosas que para mí son definitivamente cosas que le hacen mucho daño a la sociedad y le han hecho mucho daño a la sociedad. La sociedad que vivimos hoy en día, una sociedad donde por cualquier cosa te insultan, donde por cualquier cosa te atacan, donde se ha perdido el respeto de persona a persona, esto sumado a la presencia de las redes sociales en las que todo el mundo se cree con derecho de insultar y de señalar a las personas, pues nos tocó estar en esta etapa y nos tocó venir acá a defender principios y valores. Sin embargo, yo creo que es valiosísimo que Dios nos haya dado la oportunidad de poder estar acá. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos acá, posiblemente muchas de esas cosas ya estarían aprobadas y posiblemente estaríamos viviendo en una sociedad aún peor, con persecución a los cristianos, con ataques a los cristianos o a los pastores que no quieran casar a una pareja homosexual, etcétera, etcétera, con persecución al que se oponga al aborto. Todo eso posiblemente estaría pasando, porque está pasando en otros países, no estoy hablando por hablar, hay países donde ya está pasando esto, donde ya le han hecho denuncias millonarias, por ejemplo, a los dueños de una pastelería por no querer hacer un pastel para una boda gay. Entonces, ese tipo de cosas me hacen pensar que pues si Dios nos puso aquí es con un propósito en particular, y en el caso nuestro no es solamente defender principios y valores, que es parte de lo que me preguntabas, sino también hacerle toda una propuesta a la sociedad en temas país, pero en temas también que son trascendentales no solo para los cristianos, sino para cualquiera. Nosotros hemos propuesto acá proyectos de ley que tienen que ver con, por ejemplo, la niñez y la adolescencia, y en este momento, por ejemplo, con la ley que hicimos, que salió de esta oficina, con la ley que hicimos para que los papás puedan tener licencias para cuidar a sus hijos que están enfermos en el hospital, esa ley está favoreciendo a papás y mamás cristianos, a papás y mamás ateos, a papás y mamás de cualquier religión, a papás y mamás de todo tipo, porque vinimos también a legislar a favor de la población en general, a traerle respuestas a la población. Entonces, dentro de ese marco, debo decir que desde el 2014 hemos presentado 27 proyectos de ley, vienen como 4 o 5 más en estos meses, y tienen que ver con muy distintos temas. Infraestructura, somos quienes propusimos que el ICE pueda crear infraestructura con base en lo que vimos en el proyecto Reventazón, donde se demostró que el ICE tiene la capacidad. Algunos no estarán de acuerdo, sobre todo por intereses económicos, pero ahí está el proyecto, y por lo menos pusimos en discusión un proyecto importantísimo en una materia en la que lamentablemente los gobiernos han quedado debiendo, que es la infraestructura, en temas de transparencia, en temas que tienen que ver con vivienda, con combate a la pobreza. Ahí nos hemos metido, con niñez, con defensa del adulto mayor, con seguridad ciudadana, con seguridad vial. Nosotros hemos propuesto y estamos proponiendo que la fuerza pública pueda apoyar a la policía de tránsito en el cuidado de las carreteras, haciendo partes, trabajando en ciertas épocas del año, realizando operativos. ¿Por qué? Porque vea usted todo lo que ha pasado en nuestras carreteras, porque la poca presencia de oficiales de tránsito, sumado a la poca cultura vial de los costarricenses, ha provocado tragedias terribles. Entonces, en todo eso, haciéndotelo de la manera más resumida posible, todo eso hemos venido a aportar, y yo creo que el pueblo lo ha valorado. Yo espero que quienes hoy lo ven, que ya están abrazados al proyecto y a la ideología de nuestro partido, a la ideología de Restauración Nacional, pues sepan que vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir trabajando por temas país, defendiendo principios y valores, defendiendo la familia, defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer, defendiendo la vida desde antes de nacer, pero Restauración Nacional nació también para darle respuestas al país. Y creo que estamos en una etapa clave donde vamos a demostrar en el periodo que viene, el periodo electoral que viene, que Restauración Nacional tiene respuestas y que debe ser tomado en cuenta para las próximas elecciones.
Fabricio Alvarado, el diputado, nos acaba de resumir prácticamente la labor que se ha hecho durante 3 años acá en la Asamblea Legislativa, pero para hablar un poco también de actualidad, las más recientes luchas, el tema del salario escolar para el empleado privado, en este caso de empresa privada, y también el tema de la municipalidad de Goicoechea, que quiere discriminar a un grupo y favorecer a otro, de cierto modo. Sí, en el caso de el salario escolar para el sector privado es un logro de Restauración Nacional. Restauración Nacional fue el que propuso que este ahorro del salario escolar también fuera aplicable al sector privado. Sin embargo, hay una diferencia muy seria, y es que al sector público, cuando se le rebaja, o más bien cuando se le da el salario escolar, no se le rebaja el impuesto sobre la renta, porque ya se le había rebajado del salario. Al sector privado no, al sector privado se le rebaja impuesto sobre la renta, lo cual por supuesto es un acto de desigualdad que debe ser corregido. Entonces estamos proponiendo mediante un proyecto de ley que este salario escolar, que es tan útil para los empleados del sector público o privado a la hora de la entrada a clases de los niños o de los muchachos, pues puedan recibirlo exonerado de todo tipo de impuestos, y particularmente el impuesto sobre la renta, que es el que le están aplicando ahorita. Entonces estamos en eso también, es otro de los proyectos que Restauración Nacional, uno de esos 20 restos proyectos que hemos propuesto. Y en el caso de la municipalidad de Goicoechea, una denuncia muy seria en la municipalidad. Perdón, a nosotros nos interesa mucho porque somos vecinos, estamos en el cantón de Vázquez de Coronado, por allí se encuentra Mora de Betivás, y también las repercusiones que esto pueda tener. No, mire, estamos hablando de una campaña, hemos recibido varias denuncias, algunas de ellas las estamos canalizando, pero esta en particular nos llama la atención cuando vemos en medios de prensa la noticia de que la municipalidad está haciendo una campaña que dice, por ejemplo, soy abogado y soy bisexual, merezco respeto. Eso es lo que dice la campaña. Y así varios MUPIs, ¿verdad? Que son estos rótulos o como tipo póster que ponen en las paradas de autobús. ¿Qué pasa con eso? Muy bien, o sea, nosotros debemos alimentarnos o alimentar a la población en el sentido de decirle la homofobia no es positiva. No es bueno menospreciar a una persona o condenar a una persona. Nosotros como hijos de Dios no debemos juzgar, no debemos condenar, la misma Biblia nos lo enseña. Pero el problema es este, y ese fue el señalamiento que yo hice sobre esta municipalidad. Ok, la población LGTBI sí merece respeto, pero para ellos la población cristiana no merece respeto, porque precisamente en algún momento de este periodo en el que estamos, la federación, o más bien la fraternidad de pastores de Coronado, de Goicoechea, le pidió a la municipalidad ser partícipe de una celebración que la municipalidad estaba organizando en el marco del Día de la Familia. Pero la respuesta que recibe por parte de la municipalidad es, ustedes no. O sea, no fue posible que la fraternidad tuviera participación porque los cristianos creemos en el modelo de familia papá, mamá e hijos, o mamá e hijos, o el monoparental, papá e hijos, pero no creemos en ese modelo de familia que ellos quieren imponer, por decirlo así, donde ponen 2 papás con un hijo o 2 mamás con un hijo. Ese tipo de modelo nosotros no creemos en él y tenemos el derecho a no creerlo en una democracia donde la libertad de expresión debería ser respetada. Y precisamente la municipalidad de Goicoechea cae en ese irrespeto, cae en esa discriminación por favorecer a esta población, y quita la posibilidad a los cristianos de celebrar el Día de la Familia como parte de las celebraciones. En otras fue como decir, vamos a celebrar el Día de la Familia, vengan todos menos los cristianos porque tienen un concepto determinado de familia. Entonces me parece sumamente delicado, y como les repito, para ellos la población LGTBI merece respeto, pero los cristianos no, y es ahí donde tenemos que señalar que nosotros también merecemos respeto, y este tipo de acto es completamente contradictorio. Fabricio, otro de los temas que nos interesa a nivel de Coronado, y creo que aquí pasamos a nivel nacional también, es el tema del candidato presidencial que tendrá Restauración Nacional para las elecciones de 2018. Ya estamos a un año prácticamente de tener que ir a las urnas a emitir ese voto, y aunque todavía no es oficial, suena muy pero muy fuerte el nombre suyo, de Fabricio Alvarado, como candidato presidencial. Y queremos también conocer algunos de los conceptos que usted maneja, por ejemplo, en la problemática que ya usted nos mencionaba. La candidatura a la presidencia es algo que estamos estudiando, analizando. En mi caso también lo estoy orando, también lo estoy hablando con mi familia. Es una decisión muy importante.
Sé que el partido tiene que tener un candidato a presidente porque es un partido nacional. Estamos trabajando en las estructuras en todo el país y pues debemos tener un candidato a presidente. Hay un sector del partido que piensa que debo ser yo, pues he sido la figura, por decirlo así, más visible en estos 2 años y 9 meses, casi 3 años que tenemos de estar en la Asamblea. Lo estamos analizando, lo estamos pensando. Creo firmemente que si lo hacemos, lo vamos a hacer presentando propuestas serias, además de las que ya hemos presentado acá en la Asamblea Legislativa, presentando propuestas determinadas en los temas más preocupantes para la población. Usted menciona, por ejemplo, el tema de transporte. Hay un tema, el transporte está ligado directamente con el tema de infraestructura. Este gobierno prometió arreglar puentes y alcantarillas que nunca arregló. Ese es un tema trascendental, entrarle a la infraestructura, revisar realmente si las carreteras nuestras están ya colapsadas, y yo creo que sí, muchas de ellas, la gran mayoría están colapsadas. Entonces hay que hacer algo para corregir esa situación, hay que hacer algo para que la cantidad de vehículos que pasan en X carreteras, bueno, tengan la posibilidad de pasar sin comerse una presa de 2 horas. En eso estamos trabajando, estamos precisamente trabajando en las propuestas que presentaremos. Si se confirma lo de la candidatura, lo estaríamos confirmando entre abril o mayo, eso es lo que le hemos dicho a los medios de comunicación, sería abril o mayo, y paralelo a ese anuncio estaríamos haciendo también un pliego de propuestas a nivel país, a nivel de temas país: transporte, infraestructura, vivienda, combate a la pobreza, empleo, transparencia en la materia fiscal. Es un tema en el que estamos ya sentándonos a analizar cómo está la situación, qué es lo que va a pasar de aquí a que termine este gobierno. Usted sabe que hay proyectos acá que están pegados y que posiblemente no van a pasar de estar aquí en la Asamblea Legislativa, y pues creo que son temas que la gente quiere una respuesta. Vamos a darles oportunamente respuestas, vamos a darles oportunamente propuestas, y estamos trabajando en eso, pero como les repito, es parte del proceso que tiene que darse antes de anunciar una posible precandidatura. Estamos y les pedimos incluso que nos ayuden a orar para que pues la persona que represente a Restauración Nacional, sea Fabricio Alvarado, sea cualquier otra, en una candidatura a la presidencia, sea la persona idónea y que le pueda decir al pueblo que pueden confiar en un partido como el nuestro, que muchos lo ven pequeño, yo lo veo como un partido que va para grande y que va a lograr grandes cosas. Definitivamente es labor de todos nosotros también poner en oración todos estos objetivos que se ha planteado el Partido de Restauración Nacional, y vamos a esperar, Dios mediante, una futura cita también para hablar de otros temas. Eventualmente, cuando Fabricio, si así lo decide, pues confirma su precandidatura, hablar de desempleo, hablar de pobreza, de caja de seguro social, de juventud también, y de muchos otros temas. Pero ya para el cierre, Fabricio, nuevamente agradecerte y enviar un mensaje, sobre todo a la gente de Coronado, que estamos empezando, en realidad, te cuento, estamos empezando esta estructura. Yo le comentaba a Jonathan Prendas también, otro de los partidarios de Restauración Nacional y asesor legislativo acá, que vamos a cuentagotas, que ha sido un interés que se ha despertado, pero que va poquito a poquito, paso a paso y bajo la guía de Dios. Y también el mensaje tuyo, ya como parte importante de Restauración Nacional, diputado, para que la gente se motive y también quiera saber más y más de Restauración Nacional. Ojalá que entre la gente de Coronado este video se haga viral y puedan compartirlo con mucha gente y sepan que se está levantando una estructura en Coronado de un partido de principios y valores, de un partido que va a defender aquellas cosas en las que la gente de Coronado cree. Yo estoy seguro que la gente de Coronado, independientemente de su filiación religiosa, si son evangélicos, si son católicos, yo estoy seguro que van a estar de acuerdo con que Costa Rica necesita dar un giro, Costa Rica necesita una transformación, esa metamorfosis de la que estábamos hablando ahora, en el sentido de que pues lamentablemente lo que hemos visto, especialmente en este último gobierno, es un vuelco en contra, un vuelco negativo, y necesitamos entender que el tema de los principios y valores cristianos, cuando hablamos de eso, no solo estamos hablando de familia y no solo estamos hablando de vida, ahí estamos hablando también de transparencia, ahí estamos hablando de cerrarle la puerta a la corrupción, ahí estamos hablando de esforzarse, de no ser vagos para trabajar. Estamos hablando de una serie de principios que estoy seguro muchos abrazarán, así que ojalá podamos contar con ustedes para cuando vengan las elecciones del 2018, sea quien sea el candidato para las papeletas de presidente, y también por supuesto para las papeletas de diputados por San José, porque estoy seguro que hay mucho más que podemos darle a este país desde el Partido Restauración Nacional. Muchísimas gracias, Fabricio. Para servirte, Gustavo. Muchas bendiciones. Igual. Y bendiciones a todos ustedes, y continuamos poco a poco, iremos llenando de más información los diferentes perfiles en Facebook y a través también de WhatsApp de Restauración Nacional Coronado.